El 90% de las llamadas que recibimos en este canal son preguntas sobre inmigración. El tema de la inmigración tiene muchísimos frentes que repasar y entre ellos está el tema del parol humanitario, por supuesto, es el principal. La decisión de la Corte de Apelaciones de Atlanta sobre la libertad condicional para quienes llegan ilegalmente a la frontera a pedir asilo es otro tema importante, y la política de solicitud CBP-1, entre otros. Y para hablar de todo esto hay que buscarse un experto, y nadie como Laura Jiménez, abogada experta en inmigración, a quien le doy la bienvenida al programa de CEPSE. Oiga, que nuestros caminos siempre se cruzan, mi querida Laura. Así es. ¿Cómo estás, Camilo? Buenas tardes. Un placer estar contigo. Ven acá, parece que funcionan las medidas, según anuncia el gobierno, las medidas migratorias que han puesto en vigencia, sobre todo el título 8, han conseguido reducir en un 70% las entradas ilegales por la frontera. ¿Será esto cierto? Así es, Camilo. Es cierto, y es tan cierto que lo que esperaban que sucediera después de la suspensión del título 42 y era que pues la frontera volviera a entrar en una crisis de cruces ilimitados de inmigrantes ilegales. No sucedió así. Está funcionando el programa de CBP-1, están otorgando cerca de 1000 citas diarias, están procesando a muchísimas personas a través de esta aplicación, a los que califican a través del título 8 porque pasan una entrevista de miedo creíble, y vamos a resaltar que ya son muchas las entrevistas de miedo creíble que se han realizado, Camilo, pues los están autorizando a entrar al país con una I-94 o un parol. En muchos de los casos de estas personas les están emitiendo esta I-94 por un periodo de hasta 2 años, lo cual le permite a estas personas pues estar de manera legal en Estados Unidos mientras resuelven sus casos de asilo, o en el caso de los cubanos, sus casos de ajuste de estatus por la ley de ajuste cubano. Sin embargo, el reporte de las autoridades migratorias insiste en que también hay muchas deportaciones inmediatas. Y en esas deportaciones hay cubanos, hay venezolanos, hay haitianos, nicaragüenses. ¿Qué pasa? Si el parol está a la orden del día para ellos, ¿por qué pueden deportarlos inmediatamente y mandarlos a México desde la misma frontera? Bueno, esto es el fenómeno de la implementación del título 8. Obviamente a todo aquel que no logra demostrar que tiene un miedo creíble, o sea, que ha sido perseguido, que ha sido amenazado, que su vida o su libertad ha corrido peligro en su país de origen, ya sea por su opinión política o por su religión o por su orientación sexual o por su origen nacional, pues entonces esa entrevista de miedo creíble va a tener una decisión negativa y la persona entonces va a sufrir una remoción expedita, va a ser devuelta a México para que sea, en el caso de los cubanos, hay muchos vuelos ya saliendo de México hacia Cuba, y en el caso de las otras nacionalidades, en muchos casos los están trasladando directamente a sus países de origen. O sea que cubanos, venezolanos, haitianos y nicaragüenses, si no tienen parol humanitario y si no tienen suficientes pruebas para demostrar que usted lo están persiguiendo en su país o que lo están acosando por la razón que sea, mejor no venga por la frontera. Así es. Y como tú también decías, Camilo, el programa de parol humanitario ha servido de mucho, está funcionando bastante bien. Han entrado muchísimos cubanos, ya casi alrededor de 30.000 desde que el programa se implementó. Si bien es cierto que en el caso de los cubanos, por ejemplo, hay más de 380.000 aplicaciones pendientes. 380.000 aplicaciones pendientes. Repitamos ese número, Laura. 380.000 aplicaciones pendientes. 380.000 aplicaciones de cubanos pendientes. Y por lo que vemos tenemos hasta el 24 de agosto para tramitarlas todas. ¿Será posible? Bueno, yo no creo que sea posible, Camilo. Porque vamos a tener en cuenta que esta es nada más la cifra de Cuba. Si tomamos la cifra de los 4 países que están participando en el programa, suman alrededor de 1 millón de aplicaciones pendientes por procesar. Wow. ¿Y a un promedio de cuántos por día se pueden tramitar? Bueno, yo te diría que depende de la capacidad de los oficiales. En realidad no están procesando 1000 aplicaciones por día. Pero están procesando bastante, yo creo que al límite de su capacidad.
y yo creo que se está cumpliendo, sobre todo es lo que se está viendo, yo pienso que es lo que se está viendo en la frontera. Se está viendo el resultado de no solo implementar la medida del paro humanitario, de implementar la aplicación del CBP-1 para que las personas pidan una cita y se presenten de manera legal en la frontera, sino también, bueno, de presentar todo este paquete de medidas o de sanciones para aquellas personas que cruzan de manera ilegal y que van a ser sujetas, pues entonces, a la regla del tercer país para que no puedan calificar para asilo, van a descalificar para asilo, valga la redundancia, y van incluso a poder, en algunos casos, ser sujetos a cargos criminales por estos cruces ilegales. Abogada, también hay una noticia que dice que se acabaron las libertades condicionales para aquellos que están pidiendo asilo, que están detenidos pidiendo asilo. Hay una demanda, correcto, de la fiscal general de la Florida. Esta demanda actualmente está en un proceso de apelación y lo que están pidiendo es el paro de del poder discrecional que tiene el gobierno federal, o en este caso inmigración, para poder liberar a las personas de manera condicional cuando cruzan la frontera y son detenidos para pasar por un proceso de asilo. Hay muchas demandas en este momento, Camilo, en cuanto a lo que es la legalidad del parol bajo el artículo 212 de 5A de la Ley de Inmigración. Yo pienso que hay que esperar un poquito más a ver cómo se van a desenvolver todas estas decisiones, pero sí pienso que no hay que alarmarse aún. A aquella persona que cruce ilegal va a poder continuar teniendo la oportunidad de ser liberado con una I-94 o con un parol. Es lo que estamos viendo con la aplicación de CBP-1. Aquel que se presenta de manera legal a la frontera, que tiene la cita y que pasa por el proceso legal, entonces va a poder tener la posibilidad de, si pasa esta entrevista de miedo creíble de manera positiva, entrar al país siendo admitido con una I-94. Yo pienso que aquellos que deben preocuparse son aquellos que están, que aún tienen la intención de hacer un cruce ilegal y que no saben a qué se van a enfrentar, que no saben cuáles son los obstáculos que van a enfrentar cuando intenten defender un caso de asilo y les apliquen la regla del tercer país o les apliquen la sanción del cruce ilegal. Obviamente en el caso de los cubanos, que muchos esperan que los liberen con un documento que les permita obtener su residencia bajo la ley de ajuste cubano. Este no va a ser el caso. Así mismo. Abogada, dos temas muy importantes para todos los que nos llaman. ¿Cómo están las visas de turismo, las visas que se piden normalmente, y cómo están los procesos de reunificación familiar? Bueno, los procesos de reunificación familiar también están caminando, aunque en mi opinión aún están siendo un poco lentos. Yo pienso que estamos esperando también instrucciones de cómo van a procesar ahora este nuevo paquete también que sacaron de paro de reunificación familiar para haitianos, también para los colombianos, los hondureños, salvadoreños y guatemaltecos que van a participar en el programa. Hay que esperar instrucciones porque todavía este no ha sido puesto en vigencia de manera oficial. Lo que yo le aconsejo, y han habido muchas personas que han ido a la oficina a pedir información, es que para los casos que están pendientes, que ya se sometieron antes de que el programa entrara en vigor y que aún no queda claro cómo los van a invitar o si los van a invitar, que se aseguren de tener su dirección y sus datos actualizados en el sistema, tanto en el sistema de UCI como en el sistema del Centro Nacional de Visados, para que en caso dado de que ellos califiquen para que les llegue una invitación a participar en el programa de reunificación familiar, pues puedan tomar una decisión en tiempo y no pierdan esta oportunidad tan preciosa. Bueno, pues muchísimas gracias, abogada Laura Jiménez. Usted siempre nos aclara muchísimos temas y es un placer tenerla aquí en este programa. Perdón que no respondí tu pregunta de las visas. En cuanto a lo que es el proceso de las visas de turista, como bien sabemos, en el caso de Cuba aún no han abierto el servicio. Aquellas personas que desean aplicar, en el caso de Cuba, una visa de turista, lo tienen que hacer a través de un tercer país y se puede hacer a través de un tercer país. Guyana, México, cosas así. Correcto. Una persona que solicita una visa de turista no tiene que hacerlo en un país donde tenga ni residencia ni ciudadanía.
únicamente tiene que asegurarse de cumplir con los requisitos necesarios para poder calificar para esa visa. Ahora sí, muchísimas gracias. Un placer. Buenas tardes. Buenas tardes. Señores, hacemos la primera pausa y al regresar mucho se habla de los ataques cibernéticos y la seguridad en Internet y redes sociales. Pero ¿cómo podemos protegernos para no ser víctimas nosotros, simples humanos, de todas estas estafas, fraudes y robos de información? No se pierdan lo que nos dicen los expertos al regresar.